Bienvenidos de nuevo, les habla Jonathan Luque y estamos en un nuevo videotutorial del curso completo de ajedrez. En este videotutorial vamos a estudiar los finales de peón. En este primer bloque estudiaremos los finales en los cuales un bando tiene como mínimo un peón pasado de ventaja. En este tipo de final estudiaremos la regla del cuadrado y estudiaremos el caso concreto en el cual ese peón pasado sea un peón de torre. Posteriormente estudiaremos los casos que implican que un bando tenga dos peones de ventaja y todas las posibilidades que ello conlleva. Es decir, que estos dos peones sean dos peones ligados, que sería el caso más fácil para ganar, que estos dos peones de ventaja sean dos peones aislados, o bien que los dos peones de ventaja sean dos peones doblados. Con el caso particular que consistiría en que estos dos peones doblados sean dos peones de torre. Como esto es un tema bastante extenso, en este primer videotutorial estudiaremos solamente el caso en el que tengamos o un peón pasado o que este peón pasado sea de torre. Pues bien, vamos a empezar. Bueno, empezamos con el primer caso. Aquí vemos ya la posición en el tablero, en la que podemos observar un peón pasado, que se encuentra en la casilla B4, y los dos reyes. Lo primero que nos debe llamar la atención es que hay dibujado una especie de cuadrado de casillas, que está pintado de color verde, y que es la primera clave que debemos entender en cuanto al final de peón pasado se refiere. Este cuadrado nos delimita el área donde se debe de encontrar el rey negro si quiere detener este peón. Y el cuadrado se dibuja de la siguiente manera. Tenemos que considerar el número de casillas que le faltan al peón para llegar a la casilla de coronación, que en este caso son 4, y dibujaríamos un cuadrado que sería desde el peón hasta la casilla de coronación van 5 casillas, pues dibujaríamos un cuadrado de 5 casillas de largo por 5 casillas de ancho. Si el rey rival se encuentra dentro de este cuadrado, puede detener al peón, con lo cual el final se vuelve mucho más complejo. Si por lo que sea, supongamos que ahora el rey negro realizara una jugada como rey G7, observamos que el rey negro se acaba de salir de este cuadrado que habíamos pintado. El hecho de que esté fuera, el final pasa a ser muy simple. Cuando el rey enemigo está fuera del cuadrado y nos toca jugar a nosotros, simplemente este rey no puede parar este peón, con lo cual la estrategia simplemente sería avanzar el peón. Observamos que cada vez que avanza el peón hay menos casillas, por lo tanto el cuadrado se vuelve cada vez más pequeño. Ahora ya, como aunque el rey intentara atacar para comerse este peón, no va a llegar a detenerlo, porque se salió en su momento del cuadrado. Y aquí ya, en la siguiente jugada, el peón coronaría. Pues bien, ¿esto qué nos indica? Pues nos indica que en el momento que aparece un peón pasado en el tablero, el rey negro pasa a estar confinado o restringido en una región del tablero, lo que le impide salir de este cuadrado y por lo tanto también le impediría defender o atacar peones enemigos que estuvieran en cualquier otra región del tablero. Este fenómeno de atrapar al rey en una región restringida del tablero solo está al alcance de piezas muy fuertes como son la dama o la torre, para que veamos nosotros la importancia que tiene crear un peón pasado, porque en el momento que aparece este peón
atrapamos al rey enemigo, lo cual ya nos da una ventaja muy importante en lo que en los finales se referirá. Muy bien, pero aunque parezca que este final se puede ganar fácilmente por el hecho de que el rey está atrapado y demás, la realidad es muy distinta. O sea, este final es un final muy complejo y muy difícil de ganar. ¿Cómo se gana este final? Pues en la posición que tenemos aquí dibujada tenemos que indicar que si les tocara el turno de jugar a las negras, estas conseguirían las tablas en todos los casos. En cambio, este final, si nos toca jugar con blancas, las blancas conseguirían ganar también la partida en todos los casos. Pero para hacerlo hay muchos matices e ideas clave que tenemos que saber. De lo contrario, las negras fácilmente pueden empatar. Pues vamos a suponer que en esta posición le toca jugar a las negras. Sería nuestro punto de partida para el estudio. ¿Cómo las negras conseguirían tablas en esta posición? Pues para conseguir tablas en esta posición o en cualquier otra en la cual solo hay un peón de ventaja, lo que tienen que hacer las negras es simplemente ocupar la casilla clave que está delante del peón. En este caso sería la casilla B5. Si las negras consiguen meter su rey en B5, consiguen tablas y a las blancas les resulta imposible ganar la partida. Si vemos la ubicación de los reyes y contamos los tiempos necesarios para llegar a la casilla, observamos que si empiezan jugando las negras, estas pueden controlar o ocupar esta casilla. Por lo tanto, se aseguran las tablas. También tienen otra forma de conseguir tablas las negras, que sería la opción B, que estaría pintado con amarillo, que consiste en lo siguiente. En el caso de que las negras no puedan controlar la casilla B5, la casilla clave que está delante del peón, les quedaría otro recurso que consistiría en ocupar la casilla B7 en el momento en que el rey blanco entra en la casilla B5, asegurándose así la oposición. Este segundo recurso también les permite a las negras conseguir las tablas. En cambio, a las blancas, para ganar esta posición, la única manera que tienen es ocupar la casilla B5 a la vez que mantienen la oposición, ya que si ocupan esta casilla pero no tienen la oposición, no podrán iniciar la maniobra de flanqueo necesaria para conseguir la coronación del peón. Pues bien, vamos por parte. Vamos a empezar suponiendo que mueven las negras y por tanto la única estrategia posible es ir a ocupar inmediatamente la casilla delante del peón. Por lo tanto, avanzamos en dirección a esta casilla. Vemos que la casilla está mucho más cerca del negro que del blanco, por tanto este la va a poder controlar y conseguir las tablas. Si ahora mueven las blancas, podría mover el peón o podría mover el rey en dirección a esa casilla. No tiene sentido mover el peón en esta posición porque observamos que cuando se mueve el peón, la casilla clave se mueve con él. Y tras esta jugada hemos conseguido que la casilla clave esté más cerca aún de lo que estaba del rey enemigo y hemos alejado la casilla de nuestro rey. Por tanto, esta jugada de peón no tiene mucho sentido. Esta jugada de peón podría tener sentido en el caso de que los reyes no estuvieran situados de esta forma, sino que estuvieran situados de manera que cuando avanzamos acercamos la casilla clave a nuestro rey y la alejamos del rey contrario. O sea, una situación opuesta a la que nos encontramos. Observamos que con la jugada de peón alejamos la casilla clave y dificultamos nuestra estrategia para ganar el final. Por lo tanto, solo hay una manera posible, que es intentar llegar y defender la casilla clave. Los dos reyes avanzan hacia la casilla clave y, llegado el momento, observamos que el rey negro controla y evita que el rey blanco ocupe la casilla clave. El hecho de controlar y evitar que este rey entre en la casilla clave le garantiza las tablas a las negras. Por ejemplo, ahora simplemente manteniéndose aquí y evitando que el rey se sitúe delante del peón, no se puede iniciar la maniobra de coronación y la partida terminaría en tablas. Por ejemplo, si ahora rey B6, el rey blanco estaría obligado a retirarse a cualquier casilla, con lo cual ya definitivamente el rey negro se situaría en la casilla clave, bloqueando el peón, y ya es imposible desalojarlo de esta posición y por tanto no podríamos ganar la partida. La maniobra sería siempre la misma,
el rey negro se mantiene delante del peón, en la columna que bloquea el avance de este peón, y solamente sale a las columnas laterales para oponerse al rey y evitar al rey enemigo y evitar que éste progrese. Por ejemplo, cuando el rey enemigo intenta progresar, tomamos la oposición y evitamos que pase a la siguiente fila. Si avanza en el peón, pues simplemente lo bloqueamos. El rey lo bloquea, nos mantenemos en la misma fila delante del peón y en el momento que el rey blanco intenta acceder a la siguiente fila, le tomamos la oposición, lo mismo, bloqueamos el peón, nos mantenemos en la fila delante del peón y cuando el rey blanco intenta invadir, le tomamos la oposición. Llegados a este punto, nos damos cuenta de que no es posible coronar el peón, ya que si ahora, por ejemplo, nos retrocedemos, el rey negro simplemente bloquea el avance del peón, nos vemos obligar, retrocede, cuando intentamos volver a entrar, nos gana otra vez la oposición y no podemos progresar. Y dado esta posición, simplemente si ahora las blancas avanzan el peón, las negras se sitúan delante bloqueándolo y ahora las blancas, de las jugadas posibles que tienen, todas las que están pintadas de amarillo, pues implicarían la pérdida del peón. La única casilla que puede apoyar el peón es la casilla B6, pero si entramos en esta casilla realizamos el ahogado y por tanto la partida es tablas. Terminaría en tablas. Por tanto, en el momento en que las negras son capaces de ocupar y controlar la casilla clave delante del peón, no hay manera de desalojar el rey y la partida termina con ahogado o simplemente porque no podemos progresar. Pues bien, volvamos a la posición inicial, pero ahora vamos a suponer que en lugar de jugar las negras, tienen el turno de juego las piezas blancas. En el caso de que tengan el turno de juego las piezas blancas, sí que van a poder ocupar la casilla que hay delante del peón. Pero también hay una pequeña trampa, y es que para llegar a la casilla delante del peón nos podemos encontrar en que hay diferentes rutas. Por ejemplo, aquí hemos pintado dos de los posibles caminos que llevan al rey blanco a la casilla que hay delante del peón. Si observamos, los dos caminos constan de 4 jugadas y puede parecer que los dos caminos son simétricos y que da igual cuál escojamos para llegar y situarnos aquí antes de que el rey enemigo proteja esa casilla. Pues bien, vamos a ver que los dos caminos en esta situación concreta, que ya está escogida de manera de que sea lo más complicada posible para ver todas las posibles complicaciones que genera este final, nos damos cuenta de que los dos caminos no son idénticos, sino que simplemente hay un camino que nos va a permitir ganar y hay otro camino en el cual las negras van a forzar tablas. Pues vamos a ver qué ocurre si el rey escoge el camino que va o intenta llegar a la casilla clave delante del peón a través de D2. Juegan las blancas y avanzan hasta la casilla clave, la única estrategia posible, y nos damos cuenta de que el rey negro llega justo para evitar que el rey blanco entre en la casilla, obteniendo una posición simétrica a la que acabamos de ver hace un momento. Por lo tanto, en esta posición la conclusión sería que también la partida es tabla, como la misma idea que acabamos de ver. En cambio, si en lugar de este camino a través de D2 utilizamos el camino que va por detrás del peón, vemos que en este caso el hecho de pasar por detrás evita el contacto con el rey enemigo, lo cual nos va a permitir ocupar esta casilla. Este matiz es muy importante y es una idea muy clave para recordar. En el caso de que tengamos que ocupar la casilla clave, siempre va a ser mejor pasar por detrás del peón que por delante del peón. ¿Por qué? Porque el número de jugadas es exactamente el mismo, pero al pasar por detrás evitamos encontrarnos con el rey rival a mitad de camino
lo cual nos bloquea y nos impide la entrada. En cambio, si vamos por detrás, nos encontramos con que el rey negro no nos va a poder cortar el paso. Es una idea importante, la idea de pasar, de acceder a la casilla clave por detrás del peón. Pues bien, dicho esto, aquí las negras, por ejemplo, con la jugada C6, evitan que entremos, pero como ahora no nos cortan el paso, tenemos la jugada A5, con la que obligamos al rey negro a desplazarse a cualquier casilla, pero desde la casilla a la cual se desplaza pierde el control de la casilla clave y nuestro rey puede ocuparla e iniciar la maniobra de coronación. Pues bien, llegado a este punto, por ejemplo, si ahora el rey negro juega C7, nuestro rey podría ocupar la casilla clave, con lo cual hemos dicho que podríamos ganar la partida. Pero bien, hay un pequeño matiz. Habíamos dicho que tenemos que ocupar esta casilla clave con la oposición. Por ejemplo, si ahora ocupamos la casilla clave directamente, el rey negro con la jugada B7 se garantiza la oposición y tampoco podríamos ganar la partida, porque si bien hemos ocupado la casilla clave, la oposición no la tenemos, que también es imprescindible para iniciar la maniobra de coronación. Ahora, el rey negro tiene la oposición y nos evita que nosotros podamos acceder a cualquier casilla para apoyar este avance. Aquí simplemente el rey negro nos bloquea el paso y no podemos flanquearle para apoyar el peón en la coronación. Ahora, por ejemplo, si jugáramos rey C4, transponemos al final que hemos visto anteriormente, que serían tablas. O si bien jugáramos B5, pues lo mismo. Sería a la misma posición anterior, una fila más adelantada. Y cualquier jugada, o por ejemplo volver aquí, nos vemos que el rey negro siempre va a tener la oposición y no nos va a dejar progresar. Simplemente va a ser tablas por repetición o retrocedemos y pasamos a una de las posiciones anteriores. Por lo tanto, aquí ocupar la casilla, directamente la casilla B5, sería un error porque las negras se garantizan la oposición, que es la segunda manera que tenían de conseguir tablas, o bien controlando la casilla clave delante del peón o bien tomando la posición cuando el rey blanco se sitúe aquí. Por lo tanto, aquí, llegados a este punto, tenemos la jugada rey A6. Con esta jugada obligamos al negro a desplazarse y no puede tomar ni la casilla delante del peón ni la casilla con la cual garantizamos la oposición. Y ya estamos amenazando entrar en la casilla A7, desde donde apoyaríamos al peón en el avance hasta la casilla de coronación. Por ejemplo, si ahora el rey negro juega C6, simplemente nuestro rey controla todas las casillas que van hasta la coronación, pues simplemente avanzaríamos el peón y tras esta jugada nos hemos metido en la casilla 7 de donde controlamos, de donde podemos defender la casilla de coronación y todo el camino que va desde el peón hasta esta casilla, con lo cual el rey negro no podría evitar que coronáramos el peón. Ahora bien, también puede retirarse en lugar de C6, puede ir a la casilla C8, por ejemplo, especulando con que rodeando esta casilla B7 y si nosotros nos equivocamos y nos metemos en B5, nos toma la posición y consigue tablas. Pero nosotros, llegado a este punto, utilizaremos la misma idea. Como nos deja libre la casilla 7, desde la casilla 7 cumplimos todos los requisitos, que es controlar la casilla de coronación y asegurarle el paso al peón hasta ella, con lo cual simplemente ya podemos tranquilamente avanzar el peón y coronar. Otra opción que tienen las negras en esta posición era ocupar la casilla B8. Desde la casilla B8 las negras impiden que nuestro rey entre en A7 y por lo tanto controle esta casilla de coronación. Sería, digamos, la jugada más fuerte para las negras en esta posición. Aquí nosotros no podemos ocupar la casilla delante del peón porque nos tomaría la oposición, pero simplemente tenemos la jugada de avanzar el peón, porque los tiempos
están contados para llegar a esta posición, en la cual el rey negro le hemos quitado las casillas y solo le queda escapar a través de la columna C. Y cuando esto ocurre, con nuestro rey controlamos la casilla de coronación y, por lo tanto, coronando el peón ganamos la partida. Por lo tanto, vemos que en esta posición nuestro objetivo va a ser controlar la casilla de coronación y el camino que nos lleva hasta el peón. El hecho de que haya una columna aquí, que es la columna C, evita que nuestro rey negro quedará en esta posición ahogado. Si esta columna no estuviera, cuando jugamos la jugada a B7, ahogaríamos al rey negro. Esto es muy importante porque después veremos qué ocurre cuando este peón es de torre. Pues la diferencia entre un peón cualquiera y el peón de torre es que no hay una columna para dejar escape al rey y por lo tanto vamos a ahogar al rey rival en todos los posibles casos. Pues bien, llegado a esta posición, el rey negro podría olvidarse de intentar controlar la casilla B5, que ya vemos que tras la jugada rey A5 va a perder de todas formas y en lugar de esto podría retroceder a C7 y especular con que si nosotros entramos en B5 él nos toma la oposición igualmente. Por lo tanto, aquí nuestro rey tendría que jugar igualmente a 6 evitando entrar delante del peón e intentar llegar a la casilla A7 desde donde apoyaría la coronación y también apoyaría el camino que lleva el peón hasta la casilla de coronación. Bien, llegado a este punto, lo mejor para las negras es evitar que el rey blanco acceda a la casilla E7 colocándose en B7 y en el momento que el rey negro se coloca en esta casilla B7, ya nosotros tranquilamente entramos en la casilla clave, pero en esta ocasión con la oposición. El hecho de que tengamos la oposición nos va a permitir, como ya vimos en el videotutorial anterior, realizar maniobras de flanqueo, es decir, rodear al rey negro e invadir su posición. Si aquí la oposición la tienen las negras, pues no podemos progresar porque las negras nos bloquearían, pero como la tenemos nosotros, ahora las negras se ven obligadas a retirarse a cualquier casilla. En el momento que las negras se retiran, nosotros iniciamos la maniobra de flanqueo que nos concede la casilla B7 desde donde apoyamos la casilla de coronación y todo el camino. Por ejemplo, y ahora las negras no pueden evitar que tomemos esta casilla. Aunque se coloquen en B8, simplemente avanzamos el peón y ganaríamos la partida. Perdemos un tiempo con la jugada de peón y ahora se ven obligadas a apartarse, con lo cual entramos en la casilla desde donde controlamos tanto la de coronación como todo el camino que va desde el peón hasta esta casilla. Si bien esta posición he dicho en el principio que era muy complicada porque engloba todos los matices, ya que este es un peón de caballo y le permite a las negras otro pequeño truco para intentar conseguir las tablas mediante el ahogado. En esta ocasión, aunque controlemos la casilla de coronación y el camino que va hasta ellas, si observamos el rey negro se ha autoconfinado y solo posee 2 casillas, con lo cual tras la jugada rey A8, si ahora nosotros jugáramos B6, ahogaríamos al rey enemigo y la partida terminaría en tablas. Con lo cual, aunque el rey nos haya concedido la casilla C7 de donde apoyamos la coronación y el camino hacia el peón, en este caso, en el cual se trata de un peón de caballo, no nos sirve para avanzar el peón porque ahogamos el rey. Por lo tanto, hay que cambiar nuestro rey y colocarlo igualmente a partir de la casilla A7. Esto solo pasa cuando el peón es de caballo, en el cual el rey negro, cuando aquí se ve obligado a retirarse, la mejor opción de complicar las cosas es retirarse a A7, ya que si lo hiciera a la casilla C7, por ejemplo, nosotros flanquearíamos y le ganaríamos la casilla A7 directamente, con lo cual aquí ya no hay posibilidad de ahogado porque hay bastantes columnas a las cuales el rey puede acceder.
Por lo tanto, es interesante que si jugamos en las negras y nos encontramos con que nos han ganado la casilla clave y la oposición, retirarnos, en el caso de que sea peón de caballo, a la casilla 7, donde vamos a intentar ahogarnos. El rey blanco flanquearía, utilizamos el tiempo de espera, pero desde la casilla C7 no nos puede apoyar la coronación porque nos ahoga. Con lo cual va a verse obligado a cambiar y trasladarse a la casilla A7 igualmente. Nosotros jugamos aquí jugamos la jugada de espera y ahora, aunque nosotros nos metamos en E7, en A8, perdón, el avance del peón no se puede detener de igual forma, porque llegado a este punto, el peón y el rey nos quitan todas las casillas y nos expulsan a la casilla C, tras lo cual el rey blanco accede por fin a la casilla 7 y corona al peón. Pues bien, esto ha sido todo lo que hay que saber en cuanto al final de un peón pasado, siempre y cuando este no sea de torre. Recordamos un poco los conceptos globales, que son los siguientes. Si el rey está dentro del cuadrado, al final es complicado. Si el rey está fuera del cuadrado, simplemente el avanzar el peón. Toda la estrategia consiste en avanzar y ocupar la casilla clave, que está situada delante del peón. Dependiendo de quién le toque el turno y de dónde estén situados estos reyes, pues esa casilla clave va a ser ocupada por el rey negro o por el rey blanco. Si es ocupada por el rey negro, serán tablas, y si es ocupada por el rey blanco, pues si lo consigue con la oposición, ganará la partida, y si no, serían tablas. Esto se cumple para cualquier peón pasado, exceptuando el caso especial que vamos a ver a continuación, que es que este peón sea un peón de torre. En el caso de que el peón sea de torre, lo que acabamos de decir es bastante más complicado, porque en todos los casos, cuando estemos intentando coronar el peón, nos vamos a encontrar en que el rey negro no tiene una columna a la izquierda de este peón para escapar, para forzar la retirada del rey negro, con lo cual le vamos a ahogar. En este caso, las claves o estrategias a seguir por el bando defensor consisten simplemente en llevar este rey a la casilla de coronación y esperar allí, desde donde no va a poder ser desalojado y va a ser obligatoriamente ahogado, y por tanto la partida terminará en tablas. Supongamos esta posición en la cual ahora le toca mover a las piezas negras. Si aquí mueve las piezas negras, la estrategia consiste directamente en esconderse en la casilla de coronación. Una vez allí, simplemente va a esperar, rebotando entre estas dos casillas, a que las blancas avancen y le ahoguen, porque no lo pueden desalojar en ninguna situación. Llegada a esta situación, tanto la jugada B5, simplemente rebotamos, y si las blancas juegan A7, pues nos ahogan. Si estando en esta posición nos juegan A7 por lo que sea, nos metemos en A8 y aquí las blancas solo tienen la jugada A6, de donde nos ahogarían, porque cualquier otra jugada se dejaría en el peón colgando y simplemente también serían tablas. Con lo cual la estrategia en este caso es simplemente llevar nuestro rey a la casilla de coronación, y por tanto la partida terminaría en tablas. Ahora bien, si en esta posición juegan las blancas, la única posibilidad que tienen de conseguir ganar la partida es evitar que el rey negro entre en A7 a la vez que mantienen defendido su peón. ¿Cómo? Pues intentando cortarle el paso hacia esa casilla. Por ejemplo, si aquí las blancas juegan B4, observamos que le estamos cortando el paso tanto al ataque del peón como al avance de la casilla de coronación. Las negras en esta situación pues intentarían rodear el rey blanco para acceder a aquella casilla, pero nosotros, como tenemos la oposición ganada, le vamos a cortar el paso y resultar imposible que avance hasta la casilla de coronación. Aunque intente avanzar a través de la casilla C7, volvemos a cortarle el paso y así sucesivamente
hasta que llegamos a la situación que vamos a ver. En esta posición podríamos pensar que ya hemos ganado suficiente espacio y que el rey está lo suficientemente retirado como para intentar avanzar nuestro peón. Pero sería un error aquí jugar la jugada A4 porque le permitimos al negro entrar y defender la casilla de coronación, con lo cual serían tablas. Si aquí nosotros, por ejemplo, intentamos mantener el control y cortarle el acceso a esta casilla de coronación, las negras tienen otra jugada que consiste en atrapar nuestro rey delante del peón. Si nuestro rey está atrapado delante del peón y no puede pasar a la siguiente fila, no puede quitarse y por tanto el peón de torre no puede avanzar hasta coronar. Esta es otra manera que tienen las negras de conseguir tablas contra un peón de torre. Una sería ocupando la casilla y la otra sería atrapando a nuestro rey delante del peón. Ahora nuestro rey no puede salir. Por ejemplo, si ahora A6, nos atrapa nuestro rey. Y si nuestro rey no puede salir, o bien se ahoga, o bien son tablas por repetición. Si aquí nuestro rey se aparta, pues ya nos deja paso para entrar en la casilla de coronación. Por tanto, llegado a este punto, cuando el rey amenaza entrar por C8, hay que, otra vez, cortar el paso definitivamente. Ahora, una vez el rey ya no tiene posibilidad de rodearnos para entrar a la casilla de coronación, no le queda otra opción que ir a comerse el peón. Una vez llegado esto, cuando ya le hemos cortado todo el acceso, las blancas simplemente pueden avanzar el peón hasta la casilla de coronación. Porque ahora, por muy lejos que esté el peón, ya lo vemos que está situado en A3, cuando el rey negro se dirige a comerse este peón, no lo va a poder detener ya. Tanto si está en A3 como si está en A2, porque tras la jugada en la cual el rey negro avanza para comerse el peón, la siguiente jugada nuestra es A4, tanto si está en A3 como si está en A2, que sería lo más lejos que podía estar nuestro peón. Aunque parezca que puede detenerlo, llegado a esta situación vemos que el rey blanco apoya al peón en el momento oportuno y permite la coronación de este. Por tanto, la única posibilidad que tienen las blancas de coronar un peón de torre es que tengamos la jugada que nos permita llegar justo a tiempo como para detener y bloquear el avance del rey negro hacia esta casilla. Recordamos que aquí sería también un grave error, por ejemplo, realizar la jugada A4, porque esta es la segunda forma que tienen las negras de conseguir tablas. Una es con la casilla de coronación, entrando en la casilla de coronación, y la otra simplemente atrapando a nuestro rey delante del peón. Aquí también serían tablas por repetición de jugadas, o en el caso de que se saliera, la única manera de quitarse el rey delante del peón para dejarlo pasar implica la entrada del rey en la casilla A8. Pues bien, esto sería todo en cuanto a los finales de peón, los dos casos que hemos visto. Y ahora vamos a hacer un pequeño resumen de las ideas clave que tenemos que dominar para tener controlado este tipo de finales. Pues bien, ¿cuáles son las claves que resumen el final de peón pasado? Pues vamos a ver cómo ordenar nuestras ideas, qué cosas son más importantes y simplemente tendríamos que responder a una serie de preguntas de manera ordenada. Lo primero que debemos observar sería si el rey contrario está dentro del cuadrado del peón pasado. Si la respuesta es no, pues simplemente ganaríamos avanzando este peón, ya que el rey enemigo no podría detenerlo. Si la respuesta es que sí, que el rey negro se encuentra dentro de este cuadrado, la siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer es si el peón pasado se trataría de un peón de torre o no. Si el peón es un peón de torre, vemos que las posibilidades de ganar la partida disminuyen notablemente, ya que si el rey está dentro del cuadrado y encima es de torre, tiene muchas posibilidades de entrar en la casilla de coronación. Por tanto, la pregunta que nos haríamos sería si nuestro rey puede cortar el paso a la casilla de coronación al rey contrario sin quedar atrapado delante del peón. En el caso de que no sea posible, pues la partida terminaría en tablas,
y si sí que fuera posible cortarle el paso a esa casilla de coronación, que es en el menor de las ocasiones, pues podríamos ganar este complicado final de peón de torre. Si el peón que nos encontramos no se trata de un peón de torre, pues pasaríamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que tenemos que responder es si el rey contrario controla la casilla clave o la puede controlar antes que nuestro propio rey. Si el rey contrario, estando dentro del cuadrado, es capaz de controlar esta casilla clave que hay delante del peón, pues la partida va a terminar en tablas, como hemos visto en las maniobras que hemos estudiado anteriormente. El rey simplemente se mantiene delante del peón y cuando nuestro rey intenta acceder a la fila, pues le toma la oposición y le evita que éste pueda progresar. Como mucho lo podemos empujar hasta la última fila y allí se va a autoahogar, con lo cual la partida terminaría en tablas. Si el rey contrario no puede controlar la casilla de coronación por los motivos que sea, pasaríamos a realizarnos la última pregunta, que es la siguiente. Es si nuestro rey puede ocupar esta casilla clave y además mantener la posición. Si nosotros no nos podemos meter en esta casilla clave y a la vez mantener la oposición, la partida terminaría también en tablas. Y si nosotros conseguimos meternos en la casilla clave y además conseguimos mantener la oposición, pues podemos ganar la partida como hemos visto en la maniobra, que hemos visto anteriormente. Simplemente consistiría en, como tenemos la oposición, flanqueamos al rey rival y controlamos la casilla desde la cual nuestro rey tiene acceso a la casilla de coronación y controla el camino que va desde nuestro peón hasta esta casilla de coronación y por tanto ganamos la partida. Pues bien, esto ha sido todo. Conviene que nos aprendamos bien todo esto porque los finales más complejos se van a resumir o van a depender del final del peón pasado y si tenemos todo esto claro ya podremos pasar a estudiar el siguiente videotutorial en el cual ya tendremos una ventaja de más de un peón, ya que con un peón de ventaja la conclusión que podemos llegar es que es muy difícil ganar el final, se tienen que dar condiciones muy especiales, como podemos observar de las maniobras que hemos estudiado, y las negras tienen bastantes posibilidades también de colocar las tablas, con lo cual un peón de ventaja no nos garantiza que ganemos la partida y necesitamos tener como mínimo una ventaja material superior o que se den las condiciones óptimas para ganar este final. Pues bien, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo videotutorial.